Buenas tardes. Ay, aquí no sé dónde de Gracia. ¿Dónde está el colegio? No se venden aquí. Es que esta está diferente a las demás. A ver, aquí a mano izquierda. ¿Veis la presentación en casa? Sí, sí se ve. Se ve. Ya. Si se mueve, fantástico. Se mueve, madre mía. Vamos a tener hasta casi una clase normal. Casi. Bueno. Vamos allá. No, meteros para no estar perdiendo el tiempo y buscar a ver si tenemos la clase, como podemos verlo a través de la plataforma, mejor. Bien, empezamos el tema 1. Os lo colgué ayer en PDF para que lo tengáis. Está colgado muy amplio, ahora veremos qué parte solo tenéis que estudiar, que entra en el examen, y lo otro es información adicional. ¿Vale? Recordaros, se ha abierto el plazo de presentación de currículum y experiencia. Y hay 10 personas que lo han entregado, es decir, que no, va la cosa avanzando. Recuerdo también, es que además si entráis veis que dice, faltan 61 días y 8 horas. Para que os vaya presionando. Recordar también aquellas que no habéis puesto la foto, ponerlas, que es obligatorio. ¿Vale? Dentro de nada le voy a dar al botoncito, los que no hayan puesto su foto van a desaparecer. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo giraremos. ¿Vale? Bien, el tema 1. El tema 1, aspectos generales del Departamento de Recursos Humanos. Esto sería para llenar libros y libros. Solo vamos a dar pinceladas para que nos vaya a salir, sepamos algunos conceptos básicos. Vale. Por ejemplo, desde el punto de vista de empresa, la conjugación de recursos humanos, los recursos materiales y con un fin común, ¿bajo qué? Bajo ¿vale? ¿Cuál es el origen? Si nos vamos al siglo XIX, pasamos en la revolución industrial de lo que es el artesano a lo que esa evolución, lo que motivó esa revolución. ¿Vale? Entonces, la necesidad de organizar para mejorar la productividad. Empiezan a nacer escuelas, doctrinas que van modificando la organización del factor humano en la empresa. Y yo voy a hablar de tres pinceladas de tres personas que modificaron, cambiaron las formas de ver la empresa. En el tema 2 veremos otros autores también con cositas, ¿no? Ideas para que nos vayan sonando y que veamos de dónde viene. Nos vamos al primero, Frederick Taylor, un yanqui que se le conoce como el padre de la organización industrial. Este señor lo que decía es que a la persona, al trabajador no había que dejarle pensar, sino que había una oficina técnica que era la que se iba a encargar de pensar por los trabajadores. Y que los trabajadores se movían única y exclusivamente por la retribución. Estamos hablando de finales del 19, principios del 20. ¿Qué hizo? Incrementar la producción, mejorar la producción a través de remuneraciones distintas.
que conoceríamos como los complementos. Unos ganaban una cosa, otra. La gente se movía por esa motivación. Cuando lleguemos al origen del trabajo, en el tema 3, veremos que, claro, estábamos hablando de jornadas de 18 horas. Trabajaban los niños, a veces sin remuneración. La mujer tenía dificultades, pero también tenía muchas horas. Es decir, no había... la retribución económica era mínima, y por tanto era un factor fundamental. Padre de la organización. Elton Mayo. De origen australiano, lo que hace es crear la Escuela de Relaciones Humanas. Ya lo que piensa es que el trabajador requiere de una motivación. Sabemos que la motivación del siglo XXI es mucho mayor, es decir, bueno, hemos dado pasos atrás, ¿vale? Pero hay un concepto que lo citaremos brevemente y que lo veremos más adelante, que es lo que conocemos como el salario emocional. Es decir, si uno se plantea por qué se mueve en su trabajo, única y exclusivamente por dinero, a veces no te queda más remedio, pero hay otros factores que te hacen que ese trabajo para ti sea mejor o peor. Ambiente, acciones, lugar de trabajo, formación, algo que te motive, todo ese tipo de cosas conforman ese salario emocional que es complementario para el salario económico, ¿vale? Este hombre, el Elton Mayo, lo que dijo es que aparte de los incentivos materiales, como hablábamos de Taylor, ¿vale?, existen otros factores motivacionales que incrementan la productividad del trabajo. Por eso estudiaba el ser humano, es decir, la Escuela de Relaciones Humanas que creó se dedicó exclusivamente a estudiar al trabajador. Y hay un tercero que también es fundamental, que es Henry Fayol, de origen francés. Entonces, creo que no sé si nació el origen familiar, pero su nacimiento no es en Francia. Bueno, ahora era en Turquía, Grecia, no me acuerdo. Poco es importante. Ha muerto además. Sí, además, espérate poco. El Henry Fayol, lo que es el que puso las bases de cómo trabajamos actualmente. ¿Cómo? Lo que conocemos por los departamentos. Lo que hizo es dividir las empresas en distintas funciones básicas. Exactamente. Función técnica, función comercial, función financiera, función de seguridad, función contable, función administrativa. Es decir, todo este tipo de funciones que luego se ha desarrollado en distintas empresas. Ahora veremos lo que conocemos, esa distribución como, en algunos casos, como organigramas también de funcionamiento. Este señor creó y presentó las bases de la organización. Estamos hablando de principios del siglo XX, que hace bastantes años. ¿Cómo se estructuran los departamentos? Lo estudiaréis y si no lo habéis estudiado, lo vais a estudiar. Si alguno tiene aprobado comunicación empresarial, atención al cliente, visteis el organigrama, distintos tipos de organigrama, los distintos tipos de estructura que existen. Pues aquí también, en recursos humanos, las empresas se estructuran de forma vertical o de forma horizontal. Los organigramas cada vez más modernos, más, quiero que estudiarías desde el estilo americano, donde viene la fotografía, viene la persona, el despacho y saber a quién te relacionas, a otros más sencillos. Entonces, a nosotros lo que nos interesa de los departamentos son los recursos humanos, que es, lo definimos como el conjunto de personas que conforman la plantilla de una empresa. El recurso humano, la persona, el trabajador, no deja de ser un recurso competitivo. Las personas son el principal activo
las políticas que aplican, planes de formación, motivación, valoración, evaluación de puestos de trabajo, carreras profesionales. Es decir, cuando a ti te contratan en un puesto de trabajo no lo hacen por inspiración. Tenéis en el anexo 1, luego veremos una de las funciones, cómo se perfilan los puestos de trabajo. Es decir, cuando la empresa se monta, el número de trabajadores, no se hace cuántos necesito, como el que va a medir por dónde viene el viento, ¿no? Sino que a qué nos vamos a dedicar, cuando se haga el análisis de la empresa y se analicen los trabajadores, que ahora lo veremos, cuáles son los puestos de trabajo que necesitamos. Motivación de los trabajadores. Estos, para mejorar la productividad, y cualquier mejora de productividad reduce costes, ¿vale? Lo que hace es crecer la empresa y la empresa mejorará su cuota de mercado, la vida de mercado y crecerá el empleo. Círculo. Esto es un círculo, ¿vale? En el momento que se rompe algo, ¿cómo se estructura un departamento de recursos humanos? Bueno, pues dependerá un poco de cada empresa, ¿vale? El tamaño, a qué se dedica, cuántos centros de trabajo tiene, la actividad. Una pequeña empresa, esos 4 departamentos o 5, en nuestro caso el departamento de personal haría las funciones típicas, que es lo que vamos a aprender un poquito aquí, de tipo laboral, haremos nóminas, veremos un poquito de datos, hablaremos del control, del trabajador, de la evaluación, es decir, es lo que vamos a ver. Parte práctica, liquidación salarial, tipo social o tipo administrativo. Una pequeña empresa. Y luego tenemos una empresa más grande, donde hablamos de dirección general, donde el departamento de recursos humanos, es más, se puede considerar como un staff fuera de la organización, donde va a haber una dirección estratégica que va a planificar plantillas, va a relacionarse con el resto de departamentos, va a coordinar distintas áreas, etc. O tendrá otras funciones, como hemos visto en el caso del ámbito personal. Gestión de personal y administración de personal. La función de gestión de personal. Ahí tenéis todas. Esto es lo importante de este primer tema. Esto es lo importante. Las funciones de gestión personal. Empezamos con la planificación. ¿En qué consiste? En función de la empresa y de las previsiones futuras, habrá una necesidad de personal, un coste y el plazo en que se va a necesitar. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿De manera eficaz? Lo hacemos analizando los puestos de trabajo. El puesto de trabajo, os he dicho que recoger toda la información, qué tareas va a realizar en ese puesto de trabajo, qué tareas, qué responsabilidades va a tener en ese puesto. Describir ese puesto, es decir, reflejar todas las tareas que va a hacer. Es decir, si es auxiliar administrativo relacionado con contabilidad, pues va a llevar los asientos, va a llevar los libros de caja, va a llevar los libros de registro, de proveedores, de clientes, todas las tareas, obligaciones que tiene. Eso tiene que estar definido en cada puesto de trabajo. El perfil profesional que queremos, características de la persona. Pues si es una persona de esta edad determinada, si tiene que cumplir una titulación determinada, si debe conocer determinados programas, si debe necesitar determinada formación. Todo eso se describe en ese perfil profesional. ¿Listo? Un simple puesto de trabajo, auxiliar administrativo, luego se define qué tipo de auxiliar administrativo y luego qué tipo de persona voy a necesitar para ese puesto. Y luego están los profesiogramas, que es una representación gráfica de las características de cada puesto de trabajo. Bien, ahí tenéis que poner anexo 1. Al final, en ese anexo 1 os va haciendo un ejemplo de lo que sería un perfil profesional, características, etc. Eso lo veis ya tranquilamente. Esa parte, a partir del anexo 1, no entra en el examen, sino es para reforzar un poco la idea de lo que es la planificación. ¿De acuerdo? Ahora no entra. No,
al revés. Lo que hemos dado. Lo que hemos dado entra. Y ese anexo 1, que luego saldrá al final, a partir del anexo 1 no entra en el examen. ¿De acuerdo? Aproximadamente la presentación esta tiene unas 70, 80 diapositivas. De las 70, 80 diapositivas nos vamos a quedar en la 32. Esas 30 son las que... Las otras son ejemplos, información, viene bien para pues, dar ideas, conocer. Hasta aquí. Sí. Luego, Ahora lo veremos. Ahora llegamos a ello, ¿vale? Función de selección es el proceso que nos sirve para seleccionar a un trabajador, que puede ser diferente en cada empresa. Fijaros que os pone ahí anexo 2, ¿vale? En el anexo 2 os va a dar información de distintos procesos de selección. a lo mejor para... No, para que, a ver, la idea es que la clase se concentre en aquellos aspectos básicos que debemos conocer y lo otro es el proceso. Hemos hablado de un caso de cómo seleccionamos o cómo planificamos un puesto de trabajo. Pues en ese anexo viene un anuncio que dice, buscamos un tipo de trabajador, las características que debe cumplir, es decir, lo que es la teoría de una forma práctica. ¿Cómo es ese proceso? Un ejemplo de ese proceso. Exacto. ¿Vale? Ahora sí, los ratios por... Y en la función de selección lo mismo. ¿Cómo selecciona la empresa? Hay multitud de formas de seleccionar. Ahora daremos una pincelada. Y al final, pues yo lo que hago es relacionaros distintas maneras. ¿Qué busca una empresa? ¿Qué características debe cumplir? ¿Cómo se puede... ¿Qué fuentes? ¿Dónde va a reclutar al personal? Puede ir reclutamiento interno, es decir, los propios trabajadores de la empresa ocupar un puesto vacante. Cuando ese puesto vacante es vertical, es decir, que sube hacia arriba, es motivador. Pero cuando es un puesto de trabajo, una reubicación de carácter horizontal, es decir, estás en este departamento, te paso a este departamento, que necesitamos una persona, tu salario va a ser el mismo y ahora tienes que aprender otro tipo. Eso no es motivador. O puedes recurrir a fuentes externas. Por ejemplo, una fuente externa de contratación es las prácticas en empresas o los centros. Nosotros tenemos una bolsa de empleo y hay empresas que nos dicen que necesitan un trabajador, una trabajadora de estas características. Nosotros les enviamos currículum, les enviamos información. Pueden recurrir a ayuntamientos, no solo en la oficina de empleo, ayuntamientos, empresas, etcétera. Cámaras de comercio, sindicatos, hay muchas bolsas de empleo. Todo eso va dando información o cómo se hacen los procesos de selección. Es decir, la búsqueda, cómo se localiza y cómo se selecciona el personal. Nosotros vamos a ver en esta función de selección, una vez que ya has seleccionado, tenemos unas pinceladas. Pero hasta llegar ahí, por ejemplo, yo os hablo aquí, ahora lo veremos, del outsourcing, es decir, empresas que contratan otras empresas para buscar trabajo. Lo tenéis aquí. Outsourcing. Hay muchas empresas que lo hacen. ¿Qué ventajas tienen? Pues este tipo de empresas recurren pues, cuando no hay un departamento específico o buscan un nivel alto de especialización de trabajadores. Ahí tenéis otro, la búsqueda de ejecutivos. Executive Chief Hunting es grandes cabezas, es decir, grandes ejecutivos. Es otra forma de presentarlo. Por ejemplo, es que duró poco, pero cuando la excelentísima presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, se marchó, la contrataron en una empresa para buscar ejecutivos, seleccionar ejecutivos. No duró mucho, la verdad, no sé por qué. Pero lo que hacen es buscar candidatos de alto nivel. Es decir, lo que se busca es ofertar y llevarte, pues como cuando
valga el ejemplo cuando el mejor mecánico de un coche de Fórmula 1 se lo lleva a otra escudería, porque es el mejor. Llega el grupo Santander y coge al ejecutivo del banco tal, búsqueda de talentos. Eso se llama el executive shift. Lo otro, orden, es selección. ¿Qué? Sí. ¿Podría ser una ETT? Podía ser ETTs. Lo que pasa es que son empresas muy especializadas. Muy especializadas. Esto es como... claro, imaginaros un símil que puede venir bien. Es decir, estas empresas, el otro día leía una entrevista, una mujer, 37, 38 años, que se dedicaba a la venta de vivienda diaria. No vendía pisos en Alcorcón. Vendía pisos donde una vivienda eran 30, 40 millones de euros, donde se llevaba una comisión por cada venta prácticamente un 10%. Claro, tenía 3 o 4 casas. Ella. Es decir, con que vendiera 2 al año, ya tiene 6 millones de euros. No gano yo eso. Aunque vuelvas a nacer. Exactamente. Es decir, lo que gana en un año en una venta, no lo gano yo en mi vida, ¿no? Cualquiera. Sí, lo que pasa es que, bueno, tienen que tener son una serie de personas que tienen las características, etc. Entonces, búsqueda, ese tipo de empresas no es el idealista o venta de... que te pueden vender, sí, un piso a lo mejor en la Plaza Mayor por 600.000 euros o 700.000. Me acuerdo en mi juventud, me dio por un anuncio de una casa en la Castellana. Iluso, ¿no? Y llamas por teléfono, haces un piso, tal, no sé qué. Entonces, pues hablo de los años 80, ¿no? El nacido, ¿no? Y eran... bueno, no hace falta... pues no sé si eran 500 millones de pesetas. ¿De pesetas? Que ya era dinero. Estamos hablando de 3 millones de euros actuales. Al cambio. Y a mí solo se me ocurrió, pero lo puedo pagar a plazos, ¿no? Sí, claro, no. Ni volví a llamar, ni fui a verla, ni nada de eso. Claro. Ni siquiera atracando, como hizo el Dioni, que se llevó 300 millones, hubiese tenido para comprar la vivienda en el caso de la Castilla. Pues este tipo de empresas lo que buscan, cuando tú contratas un ejecutivo de este tipo de características, una persona, contratas esa empresa porque cuesta dinero, lo que buscas es que la empresa no se sienta presionado a la hora de seleccionar, que haya una confidencialidad, ahí tenéis, que tiene esa experiencia para poder seleccionar y luego el ahorro de costes. Muchas veces la empresa, el departamento a seleccionar personal, puede tener un coste mayor que seleccionarlo fuera. Si fuera me cuesta 300, lo mismo mantener ese departamento dentro de la empresa me cuesta 500 mensual. Entonces se busca este tipo de cosas. Pero fijaros, luego vienen los ejemplos, pero veía en los últimos métodos que no están incluidos aquí, no están incluidos porque lo he leído de domingo el artículo, si no, seguro que habéis oído leer. Cada vez se pide menos el currículum. Cada vez se pide menos. Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Porque se busca otro tipo de cosas. ¿Vale? La pandemia enseñó la selección a través de pantalla. Es decir, que tú te vieran, pero había personas que no saben defenderse en esas características. Pues leía el artículo y hablaban de un libro, que si a alguien le gusta los recursos humanos, desde el año pasado, 2023, que se llama El Desierto Blanco, y lo están poniendo en práctica en distintas empresas. En la típica es meter a un grupo de trabajadores en una habitación cerrada, sin ventanas, oscuras, suelos grises, paredes oscuras, y le dicen que acaba de explotar una bomba
Sí, algo parecido, pero es algo nuevo, porque también está basado en el libro es español, escrito. Y entonces les lanzan en un globo aerostático, tienen que buscar una isla determinada y a través de la persona de recursos humanos les va planteando diferentes opciones. Entre ellas, por ejemplo, el globo va cayendo y alguien tiene que salir del globo. El que menos esté capacitado Eso, tiene que perdone que salir. intervenga, eso son dinámicas de grupo, ¿no? Exactamente. Pues esta es de las últimas, porque yo las había oído hablar en distintas empresas, que si te dejan en una isla desierta. Bueno, pues esta es a través de resolver las preguntas, la gente tiene que decidir que quien sobra eres tú y los demás nos tenemos que saber. Y el motivo por el que tú sobras, por tu capacidad, por lo que sea. Es que eso se trata. Te están planteando diferentes situaciones que se pueden dar en una empresa. Efectivamente. Cada uno tiene que hacer lo mismo. La persona que está a cargo del departamento, de recursos humanos, es la que va a decidir a la vista de. Pero otro caso de otra empresa que se ha puesto en marcha es fuera currículum y fuera imagen. Y están poniendo en marcha lo que el programa de Antena 3, La Voz. Se ponen 4 reclutadores, se ponen de espaldas y a la persona le plantean una situación real. Y lo que buscan es esa defensa. No hay una discriminación por sexo, no hay una discriminación racial. Entonces, según van dando respuestas, se van volviendo. Un teatro, van citando, tal. A ver, la foto tenía que haber desaparecido hace mucho tiempo. Tienen que valorar, la entrevista tiene que ser fundamental, pero no es lo que dice el currículum. La imagen en algunos casos sigue contando. Pero que al final es que se contenta a la gente por presupuesto buscarlo de primera ya. Claro. Quieras o no. Pero para eso existen este tipo de cosas. Para intentar valorar que a quien tú estás seleccionando es una persona que está dando respuesta a un problema concreto de la empresa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahí interviene que la persona que esté hablando, como dice alguien, es un científico, por lo tanto, yo no le voy a rebatir y creo lo mismo, José Luis Arzuaga dice que no existen las razas, sino que existen las pigmentaciones, por diferentes situaciones. Las razas no existen. Pero la persona que está hablando, te da igual que sea del norte de Europa, que sea del sur, que sea donde sea. ¿Vale? Está dando respuesta. Se busca más lo práctico que el currículum. Bueno, se creía que te trabaja el teléfono. Es complicado identificar. No, más o menos una voz joven. A ver, no, pero lo que piden es, de hecho esta empresa decía que había llegado un trabajador con 70 años y la habían contratado. Aquí, en Barcelona, para complementar su pensión. A ver, en el futuro, yo lo siento por los que vienen detrás. Los que vienen detrás van a tener la pensión en principio, la idea de futuro es complementar, permitir la edad. Ahora se jubila la gente con 65 años y es joven. Es joven. En 16 ya estaban trabajando. Bueno, el que podía. Ahora, pero, claro, esto estamos generalizando. Ya sabéis que todo lo que va saliendo, el futuro, también decíamos, veíamos las películas y decíamos que no iba a pasar. De hecho, hay empresas que utilizan la inteligencia artificial para seleccionar personal. Va eliminando sesgos de raza, género, etcétera. Cosas que... Sí, los perfiles sí, pero fijaros,
ya que estamos hablando. Yo el año pasado, el año pasado, el anterior, ya no me acuerdo. En el proceso de selección, esta es contar una experiencia, estaba una compañera vuestra, que ella pasó todos los procesos de selección en una clínica médica, que tiene varias sucursales. Y le quedaba el último paso. Todo, currículum, historia, experiencia, tal, trabajo. El último paso. Llegó, cliente, minutos, sentarse. No es que tengo entrevista a las 3 de la tarde y he venido a las 8 para no llegar tarde. Antes, etc. Se sentó, no te preocupes, está fulanito al llegar. Fulanito entró, llegó, la persona le dijo, tenemos aquí, así, no, vale. Entró, la imagen no le gustó. Eso es totalmente absurdo en el siglo XXI. Totalmente absurdo. Entonces, después de haber pasado todo el proceso, Pero es que el puesto de trabajo, si tienes al público. De cara al público, vale, perfecto. Me parece perfecto, de cara al público. Pero ¿cuál? A ver, vamos a hablar. Pero no lo dejes llegar hasta el No, final. pero ¿cuál es la vestimenta ideal? Otra cosa es que me digan, en esta empresa usted tiene que venir de traje. Yo mi primer trabajo me dijeron, usted tiene que venir después de pasar el proceso de selección, ya os dije el otro día que creo que os dije que al octavo, usted tiene que venir con chaqueta y corbata. ¿Tiene algún problema? Pues yo ahí es donde digo, si tengo algún problema, si no, no tengo ningún problema. ¿Qué pasó? Que me tuve que comprar una chaqueta y una corbata, pues no tenía. Y me la compré y trabajé. Eso es una cosa. Y otra cosa es que me vengan en el siglo XXI con historias. Yo recuerdo un empresario, un empresario, lo tenía por aquí, tenía un piercing, un no sé qué, y se presentó y no le querían dejar pasar. No. Era una Navarra, en una empresa ya que iba levantando y que iba una lista de empresarios a hablar. Y no querían pasar, no le dejaban pasar. Ahora estoy invitado. No, usted no, estoy invitado. No, perdón, tal, no sé qué. No, perdona, pero no. No, o sea, a mí esto de las azafatas, En este de país metro 90. estamos muy detrás. Entonces habría que plantearse, ¿podríamos ser como Francia tener un primer ministro gay? ¿O podríamos ser como Finlandia tener una primer ministra gay? Hay que plantearse que el trabajo es el que funciona, el que trabaja, el que tiene méritos para hacerlo, no su situación. Pues es que, pero el problema es que hay que cambiar las cosas, hay que cambiarlas. No dejarlas ver, hay que cambiarlas. ¿Vale? Entonces, eso hay que hacer. Ahora veremos, en algunas medidas ya veréis cómo son necesarias, menos yo personalmente creo que son necesarias. Vamos a seguir. Estamos hablando, imaginaros que ya todo el proceso de selección que hemos visto en el anexo 2, ya te contratan, ya cada empresa en esa etapa final pues hace su proceso de selección, pues si hay reconocimiento médico si es necesario, comprobar la documentación. No sería la primera vez que uno miente en el currículum, te cogen y luego no tiene la documentación adecuada. Ojo, ha pasado hasta en la enseñanza. Yo aprobé la oposición, coincidí con dos personas que todavía no tenían la titulación universitaria. En el momento de presentar, ellos acabaron en junio, nosotros tuvimos las oposiciones en julio, pero cuando echamos la estancia fue en marzo, a los últimos exámenes. Tú en marzo dices que tienes la titulación. No. Estuvieron un año trabajando, pero le anularon la oposición. Tuvieron que volver a presentarse. Sacaron. Eran listos los dos. Sí, pero le anularon la oposición.
Es decir, como funcionario público que te permite tener tu trabajo el resto de tu vida. A él y a ella. ¿Por qué? Porque cuando fueron a presentar la documentación, vieron que no cumplían los requisitos a la fecha. Contratación, incorporación. Ya las empresas establecen, también os hablo, y lo hablaremos en el tema 2, hablaremos de formación, acogidas, formaciones iniciales, preparan planes de acogida, manuales, adaptaciones, ponen tutores o mentores que acompañan en el puesto de trabajo. Existe. Evidentemente, si tratan en una gestoría donde son 2, acompañan evidentemente a tus hijos. Pero estamos hablando de empresas. Aquí existe también. Tenemos que enseñar al trabajador cuál es la cultura de la empresa, cómo está estructurada, porque hay cosas que conocerá, porque cuando uno, lo veremos, cuando uno para la entrevista, debe intentar conocer al máximo la empresa donde va a intentar entrar, ¿vale? Luego hay un manual de acogida, normalmente se suele dar ese manual de acogida, donde en ese manual se cuenta un poquito la historia, el organigrama, planos para que no se pierda, etc. Hay un plan de acogida, ahí tenéis 11 puntos, y yo, por ejemplo, he resaltado 4. Son 4 que, por ejemplo, nosotros lo hacemos. Nosotros entregamos una guía del profesor, hacemos una visita por el centro de trabajo a todos los profesores, todo el personal nuevo que viene, hacemos una presentación grupal en el claustro de profesores a todos los nuevos y en algunos casos designamos responsables que van a ayudar como tutores, como mentores en la iniciación de esos profesores. Cada vez son más jóvenes, pero tienen que pasar, si son funcionarios, una clase de prácticas y un tutor de prácticas que le acompaña, que entra a clase, que le ayuda ante situaciones que puedan darse complicadas. Esta profesión es muy desconocida. En este país no está tan valorada como puede ser en otros países. Fijaros. No me deja. ¿Tengo un enlace aquí? No. En ese manual de acogida que entregamos viene un poco recogido todo ese proceso. ¿Quién es el equipo directivo? ¿Quiénes son los cargos relevantes en el centro? El organigrama, compone el consejo escolar, los planos del centro, pues en las empresas suele ser habitual. A veces no es en papel, ya no es en papel, pero sí a través de unos enlaces, unas páginas, etc., que a quién tienes que recurrir. Si tienes algún problema, a mí me contrata. Usted empieza mañana, esa es su mesa, ya le, tire para adelante. No. Hay que buscar otro tipo de funcionamiento. Función de retribución. Otra de las funciones que establece el departamento de personal. Cuánto gana cada puesto de trabajo, qué sistemas se van a establecer, qué complementos, qué incentivos vamos a dar. Hay que buscar que todo sea equitativo, competitivo, pero a la vez motivador, ¿vale? Si tú entras en una empresa y vas a ganar toda tu vida 1.250 euros, buscarás otro tipo de cosas, ¿vale? Por eso a veces el talento, el reclutar un talento, es importante, pero a la vez tienes que fidelizar ese talento. De alguna manera le tienes que convencer que es importante en la empresa. ¿Vale? Claro, es decir, la empresa, además, sabes que el empresario, si la empresa va mal, no va a tener ninguna culpa. Funciones de relaciones laborales, derechos, obligaciones del trabajador, cómo gestionar las quejas, reclamaciones, la negociación colectiva, ¿vale? Cuando hablamos de un convenio colectivo, el convenio es el documento, mientras que la negociación es llegar a acuerdos en ese convenio. La prevención de riesgos laborales, tan importante. En la nueva FP, este itinerario personal para la empresa, ¿vale?
es fundamental para poder ir a hacer las prácticas. La función de servicios sociales, también hay empresas que complementan las bajas. Nosotros trabajaremos con las bajas, las establecidas para enfermedad común y accidente de trabajo, pero hay empresas que complementan. Bien, hay empresas que dan o revisiones médicas o a sus trabajadores seguros, becas, guardería o algunas cosas de cada vez, y además tiene que ir a más. Las propias empresas tienen que establecer para que eso en Europa lleva años funcionando y aquí algunas empresas lo hacen. Para los propios trabajadores poder llevar a sus hijos y tenerlos ahí a mano. Flexibilidad horaria. Es eso de entrar a las 8 y salir a las 2. Que pueda entrar a las 9, pueda entrar a las 7 y puede salir antes. Flexibilidad que te permita que el horario sea flexible. A nosotros no nos lo permite. Quien tiene flexibilidad horaria son los alumnos. Cuando entran tardes. No, aquí los castigamos. A venir por las tardes. En el trabajo también te castigan. A ver, otro tipo de castigo. Sí, pero sí existe. Función de administración, trámites de contratación, gestión de incidencia, elaboración de nóminas, etcétera, seguros sociales, todo ese tipo de cosas. Es decir, estamos viendo las funciones que realiza un departamento de recursos humanos, un departamento de personal. Planes de igualdad. Planes de igualdad. Planes de igualdad significa que todavía en el 2024 hay cerca de un 25% de diferencia salarial entre un hombre y una mujer. Que los convenios colectivos tienen que recoger eso. Llevamos 3 años en mi empresa. 3 años. Llevamos. No, hay una normativa que especifica que todas las empresas con más de 50 trabajadores tienen que tener un plan de igualdad establecido. Es decir, a mismo puesto de trabajo, mismo salario. A ver, estamos hablando a nivel general, pero ¿cuántas mujeres has visto en las empresas grandes? Depende de que sea la empresa. Sí, pero altos cargos. Claro. De las 35 empresas del IBEX, quitas a Botín, que es una tía inteligente, pero viene herencia familiar. Google me parece que, o en Microsoft, hay en España, hay un... Entonces habrá que cambiar ese tipo de cosas. ¿Por qué todavía o no se debe preguntar, que todavía en algunos casos se entrevistan, si quieres ser madre o no? Es decir, hay cosas que van cambiando, se van mejorando, pero hay que mejorar para evitar esa discriminación. Todo el mundo tenga el mismo acceso, ¿vale? La función de evaluación y control de asistencia, control de exentismo, control de incidencias. Todo este tipo de cosas nos dice mucho del funcionamiento de una empresa. Y además, yo recuerdo una empresa, que lamentablemente, de un amigo que cerró ya, crisis 12, no tenía muchos trabajadores, pero tenía un pequeño sistema que te decía las bajas, las ausencias, ¿vale? Y la edad. Los lunes, enfermos siempre los jóvenes. Yo digo eso. El hospital es domingo por la noche. Entonces, todo ese tipo de cosas, este tipo de... Pero tú sales de fiesta, por ejemplo, le preguntaron, y dijo él, no, porque aquí los jóvenes los lunes no vienen. Lo dijeron así tal cual, ¿eh? Sí. Pues todo eso se mide a través de... Para esto nos sirven las hojas de cálculo y controlar estadísticas. Exactamente. La evaluación. Todo para que sea mejorable tiene que evaluarse y comprobar si funciona o no funciona. Todo tiene que ser susceptible de evaluación, ¿vale?
Y ahí tenéis diferentes sistemas de evaluación. Encuestas anónimas, a través de cuestionarios, pero en España mentimos mucho. No son anónimas. Anónimas pueden ser anónimas perfectamente. Informes de mandos intermedios. A veces el inconveniente principal es la falta de objetividad. Alguien que no te lleve bien con él, el informe puede ser negativo. Siempre hay que contrastar, comprobar. Se puede comprobar si es verdad. Las quejas, reclamaciones, cualquier cosa de esto te dice el funcionamiento. Dice mucho. Por ejemplo, en nuestro caso, si las personas son fieles a su puesto de trabajo, es decir, si quieren continuar en su puesto de trabajo, significa que están bien. Si tú te quieres ir, quieres cambiar de puesto, es que algo, es algo que por cualquier circunstancia. Vale. El análisis de asistencia, lo que hemos dicho, el control de asistencia te dice mucho, y luego una de las formas más adecuadas es las auditorías externas. Es decir, otra empresa que valora y mide el rendimiento del personal. Pero insisto, cualquier cosa que queramos mejorar tiene que ser evaluada. Si no, si quieres cambiar, tienes que ver en qué fallas, por qué no funciona y modificar. ¿Vale? Fijaros, aquí empezaría el anexo 1. Entonces, hasta aquí es donde puede caer alguna pregunta de examen. ¿De acuerdo? Recordad, son preguntas tipo test. Por tanto, hay cosas que se pueden preguntar, otras no. Yo siempre voy a hacer, ¿vale? Y recordar otra cosa, que lo mismo me lo he saltado y creo que lo tengo ahí puesto. El Departamento de Recursos Humanos cambia de nombre, cambia porque va avanzando o incluso por fijarse en otras empresas. Empresas de Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Personal, Departamento de Capital Humano, Departamento de Personal Affairs o, como últimamente suele estar apareciendo, que es muy americano, Departamentos de Gestión de... Todo significa. ¿De acuerdo? Bien, tema 1 visto. Cualquier duda me consultáis, me preguntáis. Hasta la 32, echarle un vistazo a lo que viene después. Son cosas... Pero eso es lo que va a dar. O falta otro tema. No, este es el tema 1, estamos hablando del tema 1. Parte teórica, tema 1. Vale. Acabamos de empezar la clase. Sí, a ver, si solo esto, pues ya nos vamos. ¿Para qué vamos a seguir? Perdona. ¿Hasta febrero? No. Este es el primer tema. La semana que viene vemos el tema 2, ¿vale? Recordad, currículum. Estamos trabajando en ello, perfecto. Y fotografía, ¿vale? Perdona. Buena semana para todos. Y el currículum europeo sí te pide foto.